Desperté en las calles de Aethelgard con nada más que la ropa hecha jirones y un hambre que me roía las entrañas. A mi alrededor, el cielo estaba teñido de un violeta eléctrico y los carruajes flotantes zumbaban sobre el pavimento de obsidiana. No tenía oro, ni pociones, ni una espada que no estuviera oxidada, pero tenía algo que nadie más en este mundo de fantasía parecía poseer: un conocimiento preciso sobre la gestión de flujos de caja y la estadística empresarial del siglo XXI. Me senté en un callejón húmedo, observando a los aventureros pasar. Eran arrogantes, gastaban sus recompensas en tabernas y armaduras brillantes antes siquiera de haber pagado sus deudas de equipo. Están condenados, murmuré para mí mismo. Sabía que, en este ecosistema, casi la mitad de los nuevos gremios no sobrevivían 5 años. La mayoría cometía el mismo error: confundir el ingreso bruto con la ganancia neta. Mi primera meta era simple: capitalización sin inversión inicial. No podía pedir un préstamo al Banco de los Gnomos porque no tenía garantías, y sabía que el 66,3% de los emprendedores exitosos comienzan autofinanciándose. Pero, ¿cómo autofinanciarse cuando tu saldo es literalmente cero? La respuesta estaba en el arbitraje de servicios. Me acerqué a un grupo de guerreros novatos que discutían acaloradamente frente al tablón de anuncios. Estaban tratando de organizar una expedición a las cuevas de cristal, pero se peleaban por quién llevaría las raciones y cómo dividirían el botín. Eran el ejemplo perfecto de mala gestión organizacional. Me aclaré la garganta, forzando una sonrisa de confianza que no sentía. Caballeros, les dije, proyectando mi voz, veo que tienen el músculo, pero les falta la logística. Yo puedo gestionar su inventario, optimizar sus rutas de suministro y asegurar que el botín se distribuya de forma que maximicen su rendimiento a largo plazo. No les cobro nada ahora, solo quiero un 10 de la ganancia final por mis servicios de gestión. El líder, un bárbaro llamado Trum con un hacha más grande que su cerebro, soltó una carcajada. ¿Gestión? ¿Rutas de suministro? Muchacho, solo tenemos que entrar, matar al golem y salir con los cristales. ¿Qué podrías hacer tú que no hagamos nosotros? Puedo evitar que se queden sin comida a mitad del camino y asegurar que no gasten todo el oro en cerveza antes de reparar sus escudos, respondí con frialdad. Si fracasan, será porque no planificaron el flujo de caja de la expedición. Si me contratan, yo me encargo del estrés organizativo mientras ustedes se encargan de la sangre. Trum me miró con curiosidad. El concepto de estrés organizativo parecía fascinarle, o quizás simplemente estaba cansado de que sus compañeros perdieran las pociones de curación. Finalmente, asintió. Había conseguido mi primer contrato. Mi negocio acababa de nacer, yo era el primer consultor de operaciones de Aethelgard. Durante la expedición, apliqué la disciplina financiera. Mientras los guerreros querían comprar el equipo más caro y ostentoso en la tienda de suministros, yo los obligué a alquilar solo lo esencial y comprar suministros al por mayor en los barrios bajos. Cada moneda de cobre fue rastreada en un cuaderno viejo que encontré en la basura. Es una locura, gritaba Trum mientras yo le prohibía comprar una capa de piel de dragón sintética. Soy un guerrero, debo lucir imponente. Luce imponente cuando tengamos el botín, no antes, le respondí, anotando el gasto en mi columna de egresos. Si gastamos el capital operativo ahora, cualquier imprevisto en la cueva nos llevará a la bancarrota o a la muerte. El 82% de las misiones fracasan por una mala gestión de los recursos inmediatos. No seré el 82%. La cueva fue un caos de magia y acero. Mientras ellos luchaban contra los elementales de cristal, yo no estaba peleando con espadas, sino con datos. Analizaba el patrón de ataque de los monstruos y coordinaba los turnos de descanso para evitar el agotamiento del equipo, reduciendo el estrés semanal del grupo, que según mis datos, era el principal enemigo de la productividad. Cuando finalmente derrotamos al golem,
el botín fue masivo, cristales de maná puro que brillaban con una luz cegadora. Trump quería ir directo a la taberna El Yelmo ebrio para celebrar. Yo me interpuse en su camino con mi cuaderno en mano. Primero, pagamos los alquileres del equipo. Segundo, reservamos el 30 para un fondo de emergencia. Tercero, yo tomo mi comisión del 10. Solo después de eso, pueden gastar el resto en hidromiel, sentencié. Los guerreros refunfuñaron, pero el hecho de que yo hubiera mantenido el equipo vivo y alimentado les dio la confianza para obedecer. Con mi primera comisión, no compré comida lujosa ni ropa nueva. Reinvertí cada moneda en mi propia infraestructura. Alquilé un pequeño espacio en el sótano de una biblioteca abandonada y compré pergaminos y tinta. Mi objetivo era escalar, ya no quería ser un consultor para un grupo, quería crear el primer gremio de gestión de aventureros. Sin embargo, la realidad me golpeó rápido. Empecé a reclutar a otros gestores, jóvenes con talento pero sin dirección. Pronto me di cuenta de que el crecimiento acelerado sin procesos claros es una receta para el desastre. Empecé a sentir ese estrés semanal que mencionaban las estadísticas, mis noches se volvieron cortas y mis preocupaciones constantes. Un día, un emisario del Consejo de Magos llegó a mi sótano. Llevaba una túnica de seda blanca y una expresión de desprecio. Me informó que mi negocio estaba interfiriendo con el flujo tradicional de la economía de Aetelgar. Los gremios antiguos, basados en el nepotismo y el gasto desenfrenado, no veían con buenos ojos a alguien que enseñara a los aventureros a ahorrar y planificar. «Estás rompiendo el ciclo», muchacho, me dijo el mago. Los aventureros deben gastar su oro rápido para que la economía de la ciudad gire. Tu obsesión con el flujo de caja está haciendo que la gente sea demasiado prudente. El consejo exige que cierres tu operación o pagues una tasa de licencia astronómica. Me reí en su cara. No era una risa de arrogancia, sino de alguien que ya había calculado el riesgo. Sabía que el consejo dependía secretamente de la estabilidad de los suministros que yo estaba optimizando para los grupos pequeños. Para sobrevivir a la presión del consejo, necesité diversificar mis ingresos. No podía depender solo de las comisiones de los grupos. Empecé a ofrecer servicios de auditoría financiera a los gremios más grandes, mostrándoles cuánto dinero estaban perdiendo por ineficiencias logísticas. Les mostré que la mayoría de sus ramificaciones morirían antes de los 5 años si no cambiaban su modelo. Miren estas cifras, les decía en las reuniones, desplegando mapas de flujo de caja sobre las mesas de roble. Están perdiendo el 40% de sus ganancias en transporte ineficiente de botines. Si implementan mi sistema de hubs logísticos, su rentabilidad subiría un 20% en el primer trimestre. Muchos me llamaron loco, pero los que escucharon se volvieron inmensamente ricos. Empecé a ganar la lealtad de los dueños de negocios, transformando mi pequeña oficina en una central de inteligencia financiera. Pero el éxito atrae enemigos. El Gremio de Hierro, la organización más poderosa de la ciudad, decidió que mi crecimiento era una amenaza. No intentaron comprarme, intentaron destruirme. Un grupo de sicarios mágicos atacó mi oficina a medianoche, incinerando mis libros de cuentas y destruyendo mis archivos. Me encontré en el suelo, rodeado de cenizas, mientras el líder del Gremio de Hierro se burlaba de mí. ¿Dónde están tus estadísticas ahora, contador? Sin tus papeles, no eres más que un mendigo en un callejón. ¿Has olvidado que en este mundo, el poder real reside en el acero y el fuego, no en los números? Me levanté lentamente, limpiándome la sangre del labio. El problema del Gremio de Hierro era que pensaban que mi valor estaba en los papeles. Olvidaban que el sistema estaba en mi cabeza y que ya había automatizado mis procesos con una red de informantes y mensajeros. No respondí con violencia, sino con un ataque financiero.
Durante los meses anteriores, había estado adquiriendo silenciosamente las deudas de los proveedores de armas y armaduras del gremio de hierro. Usando el capital que había ahorrado estrictamente, me convertí en el acreedor principal de sus suministros. Al día siguiente, envié una notificación formal a todos los herreros y alquimistas de la ciudad: el crédito para el gremio de hierro había sido suspendido. Ninguna espada sería afilada, ninguna poción sería entregada y ninguna armadura sería reparada para ellos hasta que pagaran sus deudas conmigo. El pánico se extendió por el gremio de hierro en cuestión de horas. Sus guerreros, acostumbrados al lujo y al gasto sin control, no tenían ahorros. Eran víctimas de su propia mala gestión del flujo de caja. El líder del gremio de hierro regresó a mi oficina, pero esta vez no venía con fuego, sino con desesperación. Sus hombres estaban empezando a desertar porque no podía pagarles sus salarios semanales. Estaba viviendo el colapso que yo había predicho para el 82 de las pymes. ¿Qué quieres?, me preguntó, con la voz quebrada. ¿Quieres mi oro? ¿Quieres mi castillo? No quiero tu castillo, respondí, sentándome en mi nueva silla de cuero. Quiero que el gremio de hierro se fusione con mi organización. Tú pones la fuerza bruta y la reputación, yo pongo la gestión, la planificación y el control financiero. A partir de hoy, el flujo de caja lo decido yo. La fusión fue el movimiento más audaz de mi carrera. Transformé la fuerza bruta del gremio de hierro en una maquinaria eficiente. Implementé sistemas de incentivos basados en el rendimiento y creé un fondo de pensiones para los aventureros veteranos, reduciendo drásticamente la rotación de personal y el estrés laboral. Mi negocio ya no era un pequeño sótano, era un imperio. Había logrado lo que pocos: sobrevivir la marca de los 5 años y escalar un emprendimiento desde el cero absoluto. Me convertí en el hombre más poderoso de Aethelgard, no porque tuviera la espada más fuerte, sino porque entendía cómo se movía el dinero. A menudo me reúno con jóvenes emprendedores que llegan a la ciudad con sueños grandiosos y bolsillos vacíos. Les cuento mi historia, pero no la versión romantizada. Les hablo de las noches sin dormir, del terror de ver mis libros quemados y de la disciplina brutal necesaria para no gastar el primer centavo de ganancia en lujos innecesarios. Recuerden, les digo mientras observo el horizonte de la ciudad desde mi torre, el entusiasmo los hará empezar, pero la gestión del flujo de caja es lo único que los mantendrá vivos. No se enfoquen en el botín final, enfóquense en la sostenibilidad del viaje. Hoy, mi organización emplea a miles de personas, desde escribas y analistas hasta caballeros y magos. Hemos creado un ecosistema donde el riesgo se calcula y la recompensa se optimiza. El 72 de mis socios informan estar plenamente satisfechos con su estado laboral, una cifra que supera cualquier estadística previa en este mundo. Me miro al espejo y ya no veo al muchacho hambriento del callejón. Veo a un estratega que comprendió que el verdadero hechizo de la prosperidad no es la magia, sino la planificación. En un mundo de fantasía, la realidad más poderosa es la aritmética. Cierro mi libro de cuentas del día y apago la vela. Mañana enfrentaremos nuevos desafíos, nuevos mercados y quizás nuevos enemigos. Pero no tengo miedo. Sé que mientras mantenga el control de mis recursos y siga optimizando cada proceso, mi imperio no será una estadística más de fracaso. Me recuesto en mi cama, sonriendo. Empecé con 0 monedas, pero terminé siendo el dueño del juego. La lección es simple: en cualquier mundo, sea de acero o de datos, el que domina el flujo, domina el destino. Me desperté en el barrio de los despojos, el lugar donde la magia se filtra como aceite sucio por las alcantarillas de la ciudad de Aethelgard. No tenía oro, ni un apellido que me abriera puertas, ni siquiera una túnica que no estuviera remendada con hilos de cuero viejo. El hambre era un animal vivo que arañaba mis entrañas, pero en mi mente ardía una chispa de ambición que ninguna pobreza podía apagar.
Miré a mi alrededor y vi a otros como yo, vagabundos que intentaban vender amuletos rotos o pociones diluidas que no hacían más que causar erupciones cutáneas. La mayoría operaba por instinto, gastando lo poco que ganaban en vino barato o en materiales caros que no sabían usar. Sabía que si quería sobrevivir, no podía ser simplemente un mago más, tenía que ser un estratega. Mi primera idea fue simple, el servicio de purificación de residuos arcanos. En Aethelgard, los magos ricos dejaban rastros de energía inestable en sus talleres, una basura tóxica que nadie quería limpiar. Yo no tenía herramientas, así que utilicé la única cosa que poseía, mi capacidad de concentrar la voluntad. Pasé 3 días estudiando los patrones de flujo de la energía residual, aprendiendo a absorberla y canalizarla hacia el suelo. ¿Qué crees que haces, rata de calle?, me gritó el maestro Alaric, un alquimista cuya tienda olía a azufre y arrogancia, mientras yo limpiaba el rastro de un hechizo fallido en su entrada. Le ahorro el riesgo de que su taller explote, maestro, respondí con una sonrisa sumisa mientras absorbía el último rastro de plasma violeta. Y lo hago gratis hoy, solo para que vea que soy el único en este sector capaz de dejar el aire respirable. Alaric, movido por la codicia y la pereza, aceptó. Así comenzó mi camino. No pedí un salario fijo, sino una pequeña comisión por cada centímetro cuadrado purificado. Fue mi primer acercamiento al autofinanciamiento, no busqué un préstamo de los bancos gnomos, que me habrían devorado vivo con intereses, sino que invertí mi propio tiempo y sudor. Yo era el 66,3 de los emprendedores, mi capital era mi propia vida. Con las primeras monedas de plata, no compré comida lujosa ni ropa nueva. Compré un cuaderno de cuero y una pluma de cuervo. Empecé a anotar cada moneda que entraba y cada grano de arroz que consumía. Sabía que en este mundo, al igual que en los registros de los mercaderes, la mayoría de los negocios morían no por falta de talento, sino por una gestión desastrosa de sus recursos. Para el segundo año, mi negocio creció. Contraté a 3 jóvenes desamparados, enseñándoles la técnica de purificación. Sin embargo, el éxito trajo la tentación. Empezamos a expandirnos hacia la limpieza de torres de vigilancia y santuarios. La demanda era masiva, pero el flujo de caja se volvió un laberinto peligroso. Mis empleados querían adelantos, los proveedores de sales neutralizadoras exigían pagos inmediatos y yo estaba empezando a gastar en una oficina que no necesitaba. Estamos creciendo, jefe. Mira cuántos contratos tenemos, exclamaba Kael, mi asistente, mientras señalaba la pila de pergaminos pendientes. Los contratos no son dinero, Kael, le advertí, sintiendo un frío sudor en la nuca. Son promesas. Si gastamos el oro que no tenemos hoy basándonos en el oro que creemos que recibiremos mañana, estamos cavando nuestra propia tumba. La crisis llegó en el 3er año. Un grupo de nobles retrasó sus pagos debido a una guerra civil en las tierras del sur. De repente, me encontré con una oficina lujosa, 5 empleados que alimentar y 0 monedas en el cofre. Era el momento exacto donde el 82% de las pymes colapsan, la mala gestión del flujo de caja. Había confundido el volumen de ventas con la liquidez. Pasé una noche entera en vela, mirando mis libros contables bajo la luz de una vela que se consumía. El pánico era un ruido blanco en mis oídos. Sabía que si no conseguía liquidez inmediata, mis trabajadores se irían y mi reputación se hundiría. Tenía que tomar una decisión drástica, vender los activos que no generaban valor. Vendí la oficina, vendí los muebles de caoba y regresé a un pequeño sótano húmedo. Reduje la plantilla, pagando indemnizaciones justas con lo último que me quedaba, y renegocié los contratos. Esta vez, implementé un sistema de pago anticipado, el 50 al inicio y el 50 al finalizar. No más créditos basados en la confianza ciega en la aristocracia.
¿Nos has vuelto a convertir en ratas de sótano?, me preguntó Kael, decepcionado. No, Kael, respondí, mientras trazaba un nuevo diagrama de flujo financiero. Nos hemos vuelto ligeros. Ahora somos una unidad de élite, no un castillo de naipes. La supervivencia no depende de cuánto ganas, sino de cuánto mantienes y cómo lo mueves. Con la estructura financiera saneada, decidí diversificar. Ya no solo limpiaba la magia, empecé a vender la energía purificada que almacenaba en cristales de cuarzo. Había descubierto que la basura arcana, una vez filtrada, era una fuente de energía pura y estable. Pasé de ser un conserje mágico a ser un proveedor de combustible energético. El mercado reaccionó con furor. Los alquimistas y forjadores de armas mágicas hacían fila para comprar mis cristales. Pero esta vez, yo estaba preparado. Cada moneda de oro que entraba se dividía estrictamente, un porcentaje para reinversión en equipo, un porcentaje para el fondo de emergencia y un porcentaje mínimo para mi sustento. A mitad del cuarto año, surgiéramos como una potencia. Mi empresa, Etherflow Solutions, ya no era un grupo de vagabundos, sino una organización con procesos optimizados. Sin embargo, el estrés empezó a pasarme factura. Dormía 3 horas al día, mis manos temblaban por la cafeína y la presión de mantener el crecimiento me asfixiaba. Me encontré en un callejón, apoyado contra una pared fría, sintiendo que el corazón me latía demasiado rápido. Recordé que casi la mitad de los dueños de negocios sufrían niveles altísimos de estrés semanalmente. Me di cuenta de que si yo colapsaba, el negocio colapsaba. El activo más valioso de la empresa no era el cuarzo, era mi mente. Decidí delegar. Fue la parte más difícil de mi formación como emprendedor. Tuve que confiar en Kael y en otros líderes que yo mismo había formado. Implementé un sistema de gestión donde cada departamento tenía autonomía pero rendía cuentas mediante métricas claras. Dejé de ser el hombre que limpiaba el suelo para convertirme en el arquitecto que diseñaba el futuro. Ya no necesito que me preguntes si puedes comprar más cristales, Kael, le dije, entregándole el sello de autoridad. Tienes un presupuesto mensual. Si te mantienes dentro de él y alcanzas la meta de eficiencia, el bono es tuyo. Confío en tu juicio, pero no en tu intuición, confío en tus números. Llegó el 5.º año, la barrera crítica. Miré a mi alrededor y vi que muchas de las empresas que habían nacido conmigo habían desaparecido. Aquellos que se habían endeudado con los gnomos, aquellos que habían gastado sus primeras ganancias en lujos y aquellos que no supieron gestionar su flujo de caja habían sido borrados del mapa. Yo era parte de ese pequeño porcentaje que sobrevivió a la marca de los 5 años. Un día, el maestro Alaric, ahora viejo y con su tienda en decadencia, vino a verme. Ya no tenía la arrogancia de antaño, sus ojos estaban nublados por la derrota. ¿Cómo lo hiciste?, me preguntó con voz quebradiza. Yo tenía más oro que tú al principio. Tenía más conocimientos. ¿Por qué yo estoy en la ruina y tú eres el dueño de la mitad de la infraestructura energética de la ciudad? Lo miré a los ojos y sentí una mezcla de lástima y triunfo. Tú veías el dinero como una recompensa, Alaric. Yo lo vi como una herramienta de supervivencia, le respondí. Tú gestionabas tu negocio basándote en el ego, yo gestioné el mío basándome en la realidad del flujo de caja. Tú creías que el crecimiento era el objetivo, yo sabía que la sostenibilidad era la única victoria real. Alaric bajó la cabeza. Le ofrecí un empleo en mi departamento de consultoría alquímica. No por caridad, sino porque su conocimiento técnico, combinado con mi gestión financiera, sería un activo rentable. Aprendí que incluso el fracaso de los demás puede ser una oportunidad de adquisición si tienes la liquidez necesaria para rescatar el talento. Mi imperio se expandió más allá de Aetelgard. Creamos una red de purificación en 3 ciudades más, empleando a miles de personas que,
como yo, habían empezado desde cero. Mi vida cambió radicalmente, pasé de dormir en el barro a vivir en una torre que yo mismo había financiado con ahorros estrictos y reinversiones inteligentes. A pesar de la riqueza, nunca olvidé el cuaderno de cuero y la pluma de cuervo. Los mantenía en mi escritorio como un recordatorio de que el éxito no es un golpe de suerte ni un hechizo poderoso, sino la suma de decisiones disciplinadas y una comprensión fría de las finanzas. El miedo al fracaso seguía ahí, pero ahora era un miedo útil, uno que me obligaba a seguir optimizando. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde mi balcón, un joven aspirante a mago entró en mi oficina. Tenía la misma mirada hambrienta y desesperada que yo tenía hace años. Me pidió un préstamo para empezar un negocio de pociones de levitación, prometiéndome que sería el próximo gran éxito de la ciudad. Sonreí y, en lugar de darle el dinero, le entregué un libro sobre gestión de flujo de caja y una lista de tareas para validar su idea sin gastar una sola moneda. Si puedes hacerme ganar plata usando solo tu ingenio y cero capital, le dije, entonces te daré todo el oro que necesites para escalar. El mundo está lleno de personas con ideas, lo que faltan son personas que sepan cómo hacer que esas ideas sobrevivan al 5.º año. Aethelgard ahora brilla con una luz constante, alimentada por los cristales de Etherflow. He logrado lo que parecía imposible, construir un imperio desde la absoluta nada, desafiando las estadísticas y sobreviviendo a las trampas que destruyen a la mayoría. Mi historia no es una de magia, aunque viva en un mundo mágico, es una historia de matemáticas, disciplina y una voluntad inquebrantable. Cierro mi libro de cuentas por hoy. Mañana habrá nuevos desafíos, nuevas crisis de liquidez que resolver y nuevos emprendedores que rescatar. Pero mientras mantenga el control de mi flujo de caja y mi mente enfocada en la sostenibilidad, sé que mi imperio no es solo un negocio, sino un monumento a la supervivencia inteligente. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más contenido de emprendimiento y negocios. Nos vemos en el próximo.